al lado. ¡Oh, shit! Oye, me voy a tomar algo. 2 horas después. Yo perdí en el Warzone. Yo perdí en el Warzone. Yo perdí. Está en el techo, ¿eh? Yo me caí del techo. ¿Ven, rata? Sí, el forrellero mío, te mataré. ¡Gané! No, mi bro se salió. Ok, como sea, voy a apagar esto. Tengo una idea muy ideosa. Vení para acá, rata de alcantarilla. ¿Por qué vienen estos médicos? ¿Qué no ven? ¿Qué no ven que estoy yo? Esto es espacio Ah, ¿querés pelear? ¿Querés pelear? ¿Querés que te saque la pistola esta? Mira. Dale. Vení, vení.